mandarme el enlace por correo, porque tengo una presentación, fíjate, pero como estoy aquí en el teléfono Vaya, y espérame, para ver ahorita, si la tiro ahí. ahorita, espérame. Ahorita te lo paso. Chance, dame chance. Está lento el internet. Cabal. Bueno, igual me presento. Sí, Un dale, con. gusto, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es, como ya dijo David, Josué Valiente. Bueno, yo compartí con David un montón de años. De hecho, David no es por echarle flores, pero fue uno de los precursores en el tema de un montón de novedades web que se están haciendo ahora en el gráfico y en la prensa. Empecé en 2012 como pasante en la prensa gráfica en deportes. De la universidad me mandaron para allá y estuve como 6 meses como pasante sin cobrar, desvelándome y matándome todos los días hasta que ya en enero del 2013 me llaman del gráfico y me dicen de que hay una plaza, si quiero agarrarla y es así como yo llego finalmente al gráfico en 2013. Y bueno, he tenido un montón de coberturas internacionales, gracias a Dios. Eso me ha permitido trabajar en distintas áreas, mejorar ciertas habilidades y permítanme. Ya te lo envié, José. Ahorita ya me conecté del otro. Miren ahora. Ok. Mm, En todo lo que te conectaste, cuento. Todos los que están acá presentes son estudiantes de la licenciatura en periodismo de la UAS, ok, y todos están haciendo, todos ya egresaron y el departamento les permite hacer un curso de especialización. Es un curso de especialización en periodismo multimedia y la idea es acercarlos un poco a lo que se hace en la realidad, a lo que estamos haciendo afuera. ok. Y queríamos tu experiencia desde cómo estamos viendo la parte de redes sociales y cómo hacer coberturas y publicar. Así que te los presento ahí, quedan con vos. Ok, bueno, ahí están viendo, no sé si ya se mira, probable que se mire lento, ya va a cargar. Eh, y bueno, eso les cuento. Y he tenido varias coberturas. La primera fue en Madrid, la primera cobertura internacional que hice, pero era muy distinto a lo que es ahora porque eh, ahora ya esto es completamente web. Hay un porcentaje bien pequeño. Ah, por cierto, decirles, si tienen alguna pregunta o algo, solo levanten la manita, interrumpimos, no es ningún problema. Por mí mejor que ustedes pregunten. Y nada, he tenido algunas coberturas, les digo, la primera fue en Madrid. Era bien distinto porque en ese momento se apostaba mucho por el papel y entonces se mandaban muchas notas. No sé si David les ha contado, pero antes mandaban entre 4, 5, 6 notas para papel. Y eso fue cambiando, me tocó a mí vivir eso, ese cambio, porque ya en 2019 yo fui a un torneo de Copa Oro de la selección del Salvador y ya en ese momento te pedían más videos, comenzaban ya a ponerse más en auge las historias en Instagram, entonces yo tenía que hacer más historias para Instagram y ya hemos ido evolucionando y el 2020 con la pandemia ya prácticamente el periódico se volvió más digital y se le comenzó a apostar más a los videos. Y fue así como pasaron los años. 2022, ahí les puse una presentación. Yo fui enviado al Mundial de Qatar. Fue toda una travesía. Fue como un año y medio de planificación. Y dentro de esta planificación, yo sabía que iba a estar, si ustedes ven la presentación, que yo iba a estar eh, 35 días en Qatar. Y es por eso que tuve que planificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo importante de esa cobertura para mí
era que tenía que hacer muchas cosas multimedia, más que en otras ocasiones, porque ya nos enfrentamos al mundo del TikTok, de los Reels, de YouTube, de Facebook y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, cada cosa que yo planificaba o cada cosa que yo veía era tratar de hacer videos en varios formatos, tratar de editar ciertas, por ejemplo, editaba mucho los Reels, los TikTok, otro material yo lo mandaba para acá y acá lo retomaban para poder trabajarlo y hacer las presentaciones. De hecho, si ustedes se meten a YouTube y ponen mi nombre y ponen Qatar 2022, les van a salir un montón de videos. Yo tenía lista una presentación precisamente de cómo fueron esos días en, en Qatar, bueno, lo que les comentaba, el tiempo que estuve, que he estado en el periodismo deportivo desde 2013. Y dentro de esa planificación estaba claro yo que era una cobertura multimedia, lo que no significaba que no iba a escribir, tenía que escribir, escribí alrededor de entre 4 y 5 notas al día, aunque debo decirles que el horario me ayudaba un montón porque mientras todo el mundo estaba durmiendo yo podía avanzar un montón de cosas porque todo era en la madrugada. Al final fui a un total de 26 partidos de la Copa del Mundo. Y dentro de las cosas que me tocaron, que me tocó hacer en esa ocasión fue, bueno, reacciones con personalidades que estaban en el mundial, cómo era la vida del país anfitrión, en este caso Qatar, y distintas anécdotas que me fui encontrando. Imagínense, 35 días y tuve que enfrentarme a un montón de cosas, entonces eh, hice muchas anécdotas, muchos reportajes de todo lo que me iba pasando. Me pasaron cosas buenas, me pasaron cosas malas. Ya podemos ir andando sobre esa experiencia. Pero lo más importante era el tema del video. Yo para esta cobertura iba únicamente con mi teléfono celular. Obviamente con una buena cámara, un buen audio. Pero yo creo que más allá que la calidad, porque una vez me preguntaron eso, que uno hacía buenos videos y buenas cosas porque tenía un buen celular, y no necesariamente. Eh, Entra mucho que ver los planos que utilizas, por ejemplo, si te mueves mucho cuando haces un video, probablemente el video no te quede bien. Si haces tomas fijas, el video te va a quedar mejor. Si usas otras herramientas como un estabilizador, te va a quedar mucho mejor, pero no tiene tanto que ver con el celular que tenés, sino con que tengas claro lo que vas a trabajar, lo que cómo visualizas el tema que vas a trabajar. Entonces yo tenía claro otra cosa. Era un salvadoreño en Qatar, tenía mi credencial de prensa y yo sabía que no tenía derechos de transmisión en partidos, no podía grabar partidos, no podía grabar algunas cosas de las zonas mixtas. Las zonas mixtas es donde pasan los jugadores para después del partido. Yo podía ir a algunas zonas mixtas, no a todas, y no en todas me dejaban grabar. Entonces yo tenía ciertas limitaciones y es por eso que dentro de esas limitaciones mi cobertura se basó mucho en mis experiencias, cómo viví cierto partido. Es muy usual en una Copa del Mundo y casi en todos los eventos deportivos grandes que exjugadores o exatletas estén como periodistas, como comentaristas. Entonces tenía acceso me encontraba jugadores, por mencionarle a algunos, me encontré a Ronaldo Nazario, el brasileño, me encontré a Batistuta, me encontré a un montón de jugadores. Fueron alrededor de 15 personalidades que me encontré. Me encontraba también a youtubers en los partidos. Entonces todos esos momentos yo los aprovechaba para tratar de encontrar una historia distinta. Eh, las claves de la cobertura. Bueno, creo que las claves en esta cobertura, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, es que tenía que tener claras las ideas. Sabía que tenía que pensar en texto, tenía que pensar en video y tenía que pensar en televisión también, porque en ese momento el programa del gráfico, el Gráfico TV, aparecía en Canal 33. Para resumirles mi día a día, yo me levantaba a eso de las 4 o 5 de la mañana,
El programa empezaba a las 6 de la mañana, algunos días empezaba a las 5, los fines de semana era a las 5 de la mañana. El programa empezaba a las 6 de la mañana, terminábamos a las 7, a veces descansaba una hora y después me alistaba y salía a buscar historias, me iba al centro de prensa. Si habían partidos, cuando era la fase de grupos, yo iba a 2 partidos diarios y si me iba al partido de la noche, llegaba al apartamento como a las 2 de la madrugada. Así que imagínense, prácticamente en 35 días dormía como 4, entre 4, 3, 4, 5 horas, no más. Y así todos los días, todos los días. Obviamente cuando bajaron los partidos tenía un poco más de tiempo, pero entró en mi planificación, dentro de eso que les digo, declarar ideas, de saber para qué tenía que escribir, para saber qué tipo de videos tenía que hacer, que me sirvieran para televisión, que me sirvieran para los Reels, TikTok, etcétera. Y los YouTube Shorts, que también es otra apuesta que ya se hace muy seguido. Tenía que escribir textos bajo presión, le llamo yo al sentido de que cuando yo iba a un partido, yo tenía que hacer la crónica de ese partido. Ya les voy a mostrar ejemplos al final de cómo son las crónicas de los partidos y esas se publicaban en la web y se publicaban también en el papel. Entonces un diseñador armaba toda la nota. Entonces yo siempre tenía que mandaba 2 crónicas diarias, básicamente. Estamos hablando de crónicas de entre 700 800 palabras. Pero era muy importante para mí el tema de las redes sociales. Yo en mi Instagram lo comencé a utilizar muchísimo más, mi cuenta personal. Y yo comencé a hacer más que todo historias donde yo publicaba el día a día. La gente me escribía, me comentaba, me preguntaba cosas. Y eso me sirvió a mí porque si ustedes veían mi cobertura con el gráfico, también los que me seguían podían ver un lado distinto de toda esta cobertura, un lado más personal. Podían ver todo lo que me pasaba, que me dejaba el tren, que me equivocaba de dirección, que me perdía, todo lo que me pasaba el día a día, yo lo iba grabando. Después me acostumbré, a mí nunca me gustó, no sé ustedes, pero a mí nunca me gustó grabarme a mí, pero yo tuve que acostumbrarme a que la cobertura tenía que ser bien personal, tenía que mostrarme yo para que la gente entendiera qué es lo que estaba pasando. Entonces, esas fueron parte de las claves, el tema de tener claras las ideas, el tema de trabajar bajo presión, saber que tenía que escribir mucho bajo presión y la importancia que tenía que prestarle a las redes sociales, que cada vez eran más, porque ya les digo, agregamos TikTok, que se le dio mucha importancia para este mundial, agregamos los shorts de YouTube y a los Reels que ustedes los conocen, los Reels en Facebook y Facebook, Twitter. A Twitter se le ha dado menos importancia en esta ocasión que en otras ocasiones por el tema de la monetización. Las empresas ahora monetizan más en las demás redes sociales, nosotros incluso el gráfico en Instagram, y esa es parte de la apuesta que nosotros hacemos. De ahí me topé con varias historias. Esta es una. eh, Fue una ocasión en que yo iba en la calle, unos cataríes me encuentran, me empiezan a hablar y después me dicen, vení, queremos que entres a tu casa. Yo estaba aterrado en ese momento, imagínense un salvadoreño de bueno, ya sabemos cómo es a veces la inseguridad en el país, y que alguien llegue, salgan 4 personas, 5 personas y te digan, hey, venite, entra a nuestra casa, te vamos a invitar. Entonces ahí yo tuve que encender el chip periodístico, le vamos a decir así, y decir, bueno, aquí hay una historia. Aquí hay una historia y hay que contarla. Hay que contar qué es lo que pasó. Yo les pregunté a ellos, bueno, me invitan a su casa, me empiezan a preguntar de dónde soy, ellos eran muy educados, sabían básicamente todo referente a Centroamérica, pero cuando yo entro ya donde ellos, yo tengo que pensar primero estás claro que vas a tener que escribir un texto y les pregunto si puedo hacerles videos.
Ellos acceden, bueno, ustedes pueden ver pueden encontrar el video en YouTube, la nota igual está, que se llama así, el otro lado de la moneda. Cataríes me invitan a su casa sin conocerme. Y entonces cuando yo estoy con ellos, que era la primera vez, yo tenía ya creo que como unos 20 días en Qatar. Entonces como yo tengo la oportunidad, los cataríes son muy reservados algunos, cuando yo tengo la oportunidad de hablar con ellos, digo, aquí hay una historia. Y como sé que hay una historia, les grabo, les comienzo a decir, les puedo preguntar de esto, podemos hablar de esto, puedo grabar esto. Ellos me dicen que sí. Entonces empiezo a preguntarles de cómo es la vida en Qatar, del tema de derechos humanos, de derechos laborales. Ellos me empiezan a dar su opinión, yo empiezo a grabarlos. Me doy cuenta que es una familia, dice Nancy, igual pueden interrumpirme, que en qué idioma hablan. Bueno, aquí básicamente en Qatar el idioma es el árabe, pero ellos todos hablan inglés. Toda la gente en Qatar habla inglés. No me encontré con alguien que no habla inglés, es prácticamente el idioma de ellos porque eh, como llega mucha gente, aproximadamente el 13% de la población de Qatar es de Qatar. El resto son extranjeros, gente de la India, Bangladesh, África, países de África, de Europa, de América también. Entonces el idioma que todos ellos usan es el inglés. Entonces yo me comunicaba con ellos en inglés. Ese es un tema importante. No es que yo sea 100% bilingüe, pero tenía que defenderme, tenía que sí que poner a prueba todo lo que había aprendido del inglés. Y yo me comunicaba en inglés con todo el mundo allá. Y había gente que obviamente hablaba español y eso te ayuda muchísimo más. Pero yo como empiezo a hablar con ellos, les empiezo a hacer preguntas, me contestan todo, lo grabo. Y esta fue una de las historias que a mí más me marcó. Luego, cuando termina todo esto, yo hago el texto, hice una historia donde narraba qué fue lo que pasó y al mismo tiempo hice una serie de historias en Instagram donde contaba lo mismo, pero ya no como un texto, sino contándole yo qué es lo que había pasado, qué es lo que había ocurrido. Y esto es básicamente lo que pasa en una cobertura. Eh, Tenés que pensar no solo en el texto, sino en cómo puedes contar esta historia a través de videos y cómo puedes narrar también tu historia. Entonces yo pensé en el texto, pensé en el video y pensé en los cortos, los videos cortos de formato tipo Reel, tipo TikTok, donde yo podía contar qué es lo que pasó. Esta familia era muy adinerada, no se imaginan qué tan adinerada eran. Ellos eran primos, todos los que ven en la foto eran primos, tenían una vida de lujo, obviamente. Con algunos sigo hablando de vez en cuando por través de redes sociales. Ellos tenían boletos para todos los partidos del Mundial, es decir, tenían un montón de comodidades, muchísimas comodidades. Y accedieron a hablar conmigo y todo lo que les cuento. Eh, para eso es importante, creo yo, el tema del ojo periodístico. Eh, por lo mismo que les menciono, pensar en el papel y en el video es la nueva forma de hacer periodismo. Eh, yo creo que la gente sigue leyendo mucho, se sigue leyendo el periódico, pero las nuevas generaciones creo que les es más cómodo por tema de cómo vivís el día a día, de ver videos cortos, leer textos cortos para informarte. Y para eso tenés que despertar lo que le vamos a llamar el ojo periodístico. Ahí estoy en una foto para contarles, si no saben quiénes son. Son dos exjugadores que estuvieron en el Barcelona, Gary Lineker, que es el que está con los lentes, es uno de ellos. Yo me los encontré en el ascensor de la final. Yo estuve en la final de la Copa del Mundo en Qatar, obviamente, y cuando yo me subo al ascensor, ellos iban en el ascensor conmigo. Entonces, inmediatamente yo fue como, hey, regálenme una foto. Y ellos sí, justamente hablaban español, yo sabía que hablaban español, así que por eso usé esa foto.
Esos son los elementos que uno tiene que tener bien en cuenta, porque a veces yo me he topado con gente que llega a trabajar, que llega a hacer pasantías con nosotros y me dice, hey, es que fui a un partido en Apopa, digamos. Tengo un compañero que hace no mucho fue a un partido en Apopa de una fundación del Real Madrid por ejemplo, hay gente que te dice, ay, fui a Popa a un partido y no había nada. Y yo como que no había nada, y yo no encontré ninguna historia, no había nada interesante. Ahí es donde tienes que despertar tu ojo periodístico, porque siempre, en cualquier contexto, cualquier actividad que ustedes estén, va a haber algo interesante, que puede parecer pequeñito, pero a mucha gente le puede gustar. Por ejemplo, si al partido llega un paletero, estoy poniéndoles un ejemplo, y el señor vende muchas paletas, podés enfocar un reportaje en, hey, este es el señor que viene a los partidos a vender paletas. Y puede ser que no venda ni una paleta, entonces si este es el pobre hombre, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, que no vende paletas y viene a todos los partidos. Porque ahí hay una historia aparte de tu tema central, que puede ser un partido, pero hay gente que puede resultar interesante, que puede contarte otras historias alrededor de la actividad en la que estás, no necesariamente esta actividad es el centro. Por ponerles un ejemplo, hace unos 4 días un compañero de nosotros fue a un partido del FAS, el FAS ganó, remontó un partidazo contra el Limeño, eso fue en Santa Ana. Pero él nos contó, no, pero a mí lo que me gustó, nos dijo, y lo grabamos, es que a un jugador del FAS todos los niños al final del partido lo esperan para pedirle autógrafos. Y entonces ves la imagen del montón de niños pidiéndole autógrafos a un jugador que aparentemente para todos nosotros los demás es malo, pero todos se le acercan a pedirle autógrafos. Ahí tenés una historia distinta. Y eso lo vas encontrando a medida que vas abriendo tu campo, no te quedas solo. Si te dicen vas a ir a una manifestación de contra lo que sea, van a poner una estación en algún lado y la gente no quiere. Si bien ese es tu tema central, puede que haya historias alrededor de ese tema que te permita contar algo distinto, que a la gente le puede resultar interesante. Muchas veces yo digo, cuando escribo una nota, digo, yo la leería, a mí me gustaría leer esto, y si es así, entonces puede que a mucha gente comparta esos intereses conmigo. A ver, tal vez, yo sé que la mayoría piensa que les solo cuenta. No alcanza a leer tu pregunta, si podés interrumpirme y decirla, por favor. Alguien puso una pregunta ahí. Pueden preguntar, por cierto, lo que quieran. Dice Gabriel que dice que a veces sucede que la mayoría piensan que las historias de vida solo cuentan si son figuras reconocidas, que son Mm, fuentes protagonistas de la sociedad, porque a veces así te enseñan en la academia que tiene que ser alguien reconocido. sí, pero no necesariamente. Bueno, y a mí me pasaron muchas cosas. Aquí les conté una historia buena. Hubo otra donde yo estaba grabando un video, estaba en una transmisión en vivo y un catarí frenó su camioneta, me la puso casi enfrente y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me comenzó a increpar, que por qué grababa, que qué hacía. Obviamente uno se asusta. El tipo me empezó a decir, no, pero ¿por qué está grabando casas? Esta es una zona privada. Empezó a tratar de intimidarme. Terminó el momento, yo no tenía video, no grabé ese momento, obviamente, quizás si lo hubiera grabado el tipo se hubiera puesto más histérico, pero terminando ese momento, yo escribo la historia. Encontré una historia ahí que obviamente no pude retratar en video ni en fotos, pero yo escribo la historia, la mando y, oh sorpresa para mí, fue la nota más leída en todo el grupo LPG, que también la pueden encontrar, y era algo así como eh, Catarí increpa a periodista de la prensa gráfica, de Grupo LPG. Algo así, le pusieron un titular un poco llamativo para que se leyera más todavía. Eso es importante, el tema de los titulares.
Y entonces ahí en la historia yo cuento todo lo que me pasó. La gente me comenzó a preguntar que si estaba bien, que qué había pasado y ya. Voy con los ejemplos audiovisuales. Como les digo, yo en esta cobertura no tenía derechos audiovisuales, pero como yo tuve la oportunidad de ir a los 7 partidos de la selección de Argentina, los 7 que jugó en el Mundial, tenía acceso a los aficionados argentinos. Entonces yo sabía que a la gente le gustaba mucho ver cómo celebraban los argentinos, cómo cantaban la famosa canción de Muchacho y todo. Entonces cuando terminaban los partidos de Argentina, yo salía corriendo, bajaba del estadio, me iba a las entradas y comenzaba a grabar a la gente. Comenzaba a preguntarles cómo vieron el partido. Cuando Brasil es eliminado, yo salgo del partido de Argentina y les pregunto a los argentinos, hey, eliminaron a Brasil. Y ellos comienzan a contestarme eh, que, está bien que eliminaron a Brasil, bla, 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 etcétera. Entonces yo tenía otras historias distintas, tenía muchas reacciones de la gente que iba a los estadios. Me comencé a encontrar con youtubers, con distintos personajes que llamaban la atención y que me permitían hacer videos de apoyo. Me encontraba con famosos periodistas. Tengo un montón de, bueno, una de las anécdotas que no se me olvida. A mí me gusta muchísimo leer, pero yo tengo un problema y es que yo no conozco a los nombres de los periodistas. Yo no me aprendo. Yo recuerdo que en Qatar conocí a un guatemalteco, que ahora muy amigo mío, y él me decía en la zona de prensa, hey, mira, ahí está el periodista tal, él escribió este libro, hey, mira, ahí está el periodista no sé qué, él es famoso en Argentina por esto, y yo no los conocía. Entonces una de las experiencias que recuerdo es que yo fui a una actividad y había un hombre, un argentino, se me acercó y me dijo, hey, mira, yo no puedo pedir transporte, ¿pudiste pedir? Y yo sí, le dije, ah, ¿me puedo ir con vos? Y yo sí, venite, venite conmigo. Y me fui hablando con él era periodista. Cuando le preguntó su nombre, yo sentí que él hasta como que se ofendió. Me dijo, ah, yo soy Daniel Arcucci, me dijo. Y yo así como, ah, qué bueno. Y de ahí me dice, yo soy el biógrafo, yo fui el biógrafo oficial de Maradona, me dijo. Y entonces yo sentí una gran vergüenza porque había leído 2 libros de él y no sabía que era él. Eh, yo le dije así como, ah, sí, ya sé quién sos. Ah, sí, como no, mentira, no, no lo reconocía. Pero es el tipo de cosas que me solían pasar de encontrarme con gente que no sabía quién era y que probablemente era interesante. Me acuerdo en eso de las reacciones que me encontré con un periodista. Yo veía que todo el mundo le pedía fotos y yo no sabía quién era. Y yo me le acerqué y le dije, ¿puedo hacerle unas preguntas? Sí, claro, con mucho gusto. Yo lo entrevisté. Resulta que era uno de los periodistas más famosos de Argentina, con mucha trayectoria. Incluso mi jefe, Cristian Villalta, me dijo, ¿y cómo fue que lo entrevistaste? ¿Y cómo fue que lo conseguiste? Y yo, fue pura casualidad. Fue puro abrir los ojos y darme cuenta que como a todo el mundo le pedía fotos, yo supuse que era alguien reconocido y así fue. Entonces todos estos tipos de videos me servían para contar historias distintas y la gente lo veía como, ah, el salvadoreño que está allá y nos muestra esto y esto. Entonces siempre me tocaba, siempre, todo el tiempo, y creo que otro de los consejos que les puedo dar es siempre carguen 1 o 2 baterías para cargar su teléfono, obviamente siempre un cargador, porque en ese tiempo, cuando yo estaba en el mundial, yo tenía un iPhone, pero la batería no le duraba mucho, entonces eh, prácticamente yo pasaba todo el día cargando el celular y la única forma en que yo encontré para no tener ningún problema era que, bueno, cargaba cuando estaba en los estadios, teníamos para cargar teléfonos y todo, y después cargar baterías, porque en este caso, en una toma de reacciones al final del partido, me quedaba sin batería. Entonces tenía que estar cargando porque básicamente toda mi vida en ese momento dependía de mi teléfono porque era la forma en la que podía moverme de ciertos lugares, en la que podía avisar si había pasado algo. Entonces es otro elemento a tomar en cuenta, el tema de siempre vayan preparados si van a hacer trabajo audiovisual, de tener lo necesario para no tener un problema
Yo de hecho andaba cargando siempre al inicio andaba cargando un roller. En el roller andaba trípode, soporte para teléfono, luces flash, micrófonos inalámbricos, micrófonos con cable, que es otra cosa que para mí es importante. Yo prefiero los micrófonos con cable porque es más seguro. Y todos los elementos que me pudieran servir para la cobertura, además de mi computadora. Andaba una tablet también, andaba otro teclado también, por si alguna de estas cosas fallaran, siempre tenía un plan B. Eso era bien importante cuando hacía una cobertura de este tipo porque, vuelvo y repito, estaba solo. Entonces tenía que andar siempre muy preparado, sobre todo cuando haces videos, de tener todo lo necesario, que nada te falte. Me pasó varias veces que llegaba a un lugar y no tenía cargador y me tocaba ir a comprar un cargador. Compré al final creo que como dos o tres cargadores porque no planificaba bien o no ordenaba bien mis cosas y al final algo me hacía falta. De ahí, creo que son algunos ejemplos audiovisuales que hice. Como les digo, yo trataba de retratar todo lo que podía. Los primeros días que no había partidos, que no habían muchas cosas, yo buscaba la calle, buscaba ver qué había en el día a día que podía retratar. Aquí, por ejemplo, este video no se lo pongo, primero por tema del tiempo y segundo porque seguramente se va a trabar. Es que yo me fui a probar la comida catarí, el famoso shawarma, y yo me grabé viendo: "Va, aquí estamos en tal restaurante y vamos a probar". Seguramente ustedes ya han visto cientos de videos en YouTube de gente que sale de viaje y te muestra cómo está el lugar. Yo hacía básicamente eso y yo retrataba un tipo de experiencias que yo sé que a la gente le podía interesar. Por ejemplo, ese es un reportaje que hice sobre la primera vez que me subí a un camello, porque jamás en mi vida creo que ninguno de ustedes se ha subido a un camello, yo menos me había subido a un camello tampoco. Entonces yo dije, bueno, hoy voy a grabarme subiéndome a un camello. Y ese era un video, esa era una historia que resultó divertida, que le dio risa a la gente, que la gente me escribía, que tuvo muchas visualizaciones y era simplemente eso, yo subiéndome en un camello en el desierto. Este que les digo yo, el de la comida. Y así tengo otros ejemplos de cosas que, si ustedes se fijan, no tienen que ver con lo deportivo, sino más bien con el hecho que yo tenía que ver el día a día. No sé si esto se va a ver bien, pero es básicamente un resumen. No creo que no se va a ver bien, pero es un resumen de cómo, de todo lo que yo hacía al día a día, el tema de reportajes que yo tenía que hacer que no tenían que ver. Y que eso no se podía planificar además, porque en mi planificación yo decía: "Va, voy a hacer 2 videos, voy a hacer 5 notas, digamos". Y de repente no tenía videos que hacer, yo tenía que ver ideas, ver qué cosas podían servir, qué elementos podía utilizar para llenar mi cuota diaria que yo me había autoimpuesto de videos que tenía que sacar por día. A veces sacaba dos, a veces sacaba tres, a veces sacaba cuatro. A veces había muchos elementos para llenar la cuota de videos. Me encontraba con gente famosos que yo podía entrevistar, que podía preguntarles. Ahí, por ejemplo, hay otro ejemplo en el que yo hago un reportaje de los japoneses cuando después de los partidos empiezan a limpiar el estadio. Ese fue un video muy famoso también. Incluso me escribieron periodistas, cuentas de periodismo de otros países, pidiéndome que si podía mandarles esos videos. Y, y así hay un montón de ejemplos, los camellos que ya les conté, el video de este tipo, en ese caso que me está poniendo el famoso turbante que usan ellos. Todos esos elementos yo los utilizaba, aficionados celebrando. Es el tipo de videos que yo grababa. Para estos videos yo a veces usaba un estabilizador o a veces la base que tiene el teléfono, que compré para el teléfono, yo se la ponía, le conectaba los flash
y ya te quedaban los videos de este tipo. Me tocaba ir grabando, hablando con gente. Casi nunca salía en este tipo de videos. Yo me grababa así como ustedes ven, tipo selfie. Me ponía un micrófono, comenzaba a hablar y así yo iba retratando como era el día a día. Como les digo, yo siempre pensaba en los videos en formato vertical, horizontal. A veces no podía hacerlos de alguna forma, entonces tenía que editarlos, cortarlos para que se vieran lo mejor posible y poder retratar así todo lo que me iba pasando. No sé si tienen una pregunta hasta ahorita. A ver. Eh, bueno, aquí hay otros ejemplos audiovisuales, como les digo, solo pueden buscar ustedes, están en YouTube. Esos eran, por ejemplo, los enlaces que yo hacía, porque eso es otro elemento a través de la aplicación de Zoom. Yo preparaba, bueno, mi stand, me levantaba, como les digo, 5 de la mañana. No, me levantaba antes, como a las 4:30. Preparaba todo. Había un estadio que estaba cerca de donde yo me hospedaba, eh, ahí en Qatar. Y entonces yo me acuerdo que me levantaba temprano. El Califa se llamaba el estadio. Yo me levantaba y me iba desde donde estaba caminando hasta este lugar. Era aproximadamente como 50 minutos caminando. Y lo hacía para preparar el escenario con el que podía hacer mi transmisión. Ya me ponía los audífonos, conectaba el micrófono, ellos me llamaban por Zoom y yo comenzaba a decirles, va, pasó esto y ustedes pueden verlo ahí. Al inicio grababa los programas ahí, después busqué una locación más cerca porque era demasiado cansado caminar 50 minutos todos los días, porque de ahí caminaba ahí, de ahí tenía que caminarme de regreso al hospedaje. Me hacía como 10 kilómetros a las 7 de la mañana todos los días. Ya después del tercer día ya estaba molido, ya no podía. Así que comencé a buscar locaciones cercanas que me sirvieran para, para darle cobertura a todo esto. Y ya a otro de las cosas que son importantes y que no me gusta dejar de menos es el tema de la crónica deportiva, porque el centro al final de todo era los partidos del Mundial. Y como este era el centro, a raíz de ese centro yo iba encontrando distintas historias, pero yo estaba claro que lo principal para mí era la crónica del partido, porque era lo que, lo voy a decir yo en mis palabras, lo que me mantenía cerca al periodismo tradicional. Y en un primer momento mis jefes me dijeron, si querés no mandes crónicas, no te enfoques en eso, pero yo sí dije, no, yo quiero mandar crónicas, yo quiero escribir, yo al final soy periodista deportivo, quiero narrar qué es lo que pasaba en los partidos, cómo analicé yo un partido. Y parte de los elementos importantes dentro de una crónica deportiva y sobre todo de este tipo de coberturas y cuando son multimedia es la rapidez. Yo tenía que mandar la crónica, bueno, David, no sé si en algún momento les he hablado de eso, pero él tiene mucha más experiencia que yo en eso, en el tema de que terminas un texto y lo mandas, si el partido dura 90 minutos, dan 3 de alargue, al minuto 90 tenés que mandar la crónica, porque acá tenían que subirla rápido, tenían que compartirla rápido. La gente quiere leer qué pasó en un partido y quieren hacerlo lo más pronto posible. No puedes escribir una crónica de 800, 600 palabras y ponerte a revisarla después porque no tenés el tiempo. Tenés que tener muy claras las ideas, ir revisando y corrigiendo en el camino y, y poder mandar lo más pronto posible. El tema de la rapidez es básica. Mm, es muy básica en esto del periodismo digital y en el tema de las coberturas, porque tenés que ser muy, muy rápido, tenés que hacer tus envíos muy rápido. Aquí les muestro ejemplos, ya quitándonos el tema multimedia y de cómo queda plasmada una crónica en papel.
Yo mandaba todos estos elementos, alineaciones. Esta es la crónica de la final del mundial. Las fotos son de agencias, las fotos me las mandan, se las mandan al periódico, perdón. Obviamente no son fotos que yo tomaba, no podía tomar esas fotos desde las gradas, pero todos estos elementos eran los que me permitían eh, llenar las páginas del periódico, que era otro de los elementos que le daba cierta importancia. No llores con estas imágenes, Juan. Ah, alguien le iba a Francia, alguien es madridista y no quería que Messi ganara. Pero hay más historias, por ejemplo, que también fueron retratadas en video y en papel. Por ejemplo, yo conocí a una familia de salvadoreños que vivían allá y, y yo los contacté desde aquí. Alguien comencé a preguntarle a la gente, como que yo les preguntara a ustedes, hey, ¿ustedes conocen algún salvadoreño que vive en Qatar o su familia o alguien? Ah, pues yo empecé unos 8 meses antes de irme a, a preguntarle a la gente y me encontré con esta familia. Él se llama Osvaldo Burgos, sale con la camisa del Salvador ahí. Y yo empecé a escribirle, a preguntarle cosas. Él me ayudó un montón. De hecho, ustedes no saben lo emocionante o bonito que fue para mí, que estaba solo, no tenía nadie. Y de repente él me escribía y me decía, hey, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Quieres comer? ¿Quieres venir a la casa? Yo me iba a la casa, él estaba con sus 2 hijas, con su esposa. Y habían llegado creo que como unos 10 amigos de él de la infancia, todos salvadoreños que habían salido de aquí para ir al mundial. Entonces era como un poquito del Salvador en Qatar, porque te reías de lo mismo, hacías chistes, hacías bromas, hablabas en tu idioma. Y uno de esos días, ya terminando, solo una pareja se había quedado en, en la casa con ellos. En, que eran, bueno, ahí los pueden ver, era doña Belinda y don Walter, ellos eran salvadoreños, eran tíos de ellos, se quedaron ahí todo el mundial. Entonces ya en los últimos días, cuando ya solo estaban, pues este amigo Osvaldo, su esposa, sus 2 hijas y esta pareja, él me dice un día, ¿quieres comer pupusas? Y yo, démosle, tengo ya, creo que tenía en ese momento como 28 días de estar allá, 28 días sin comer pupusas. Y yo le dije, pero ¿cómo haces? ¿Y de qué son las pupusas? Y me dijo, ah, no, yo compro chicharrón y todo. Y yo, ¿cómo compras chicharrón en Qatar? Le dije, si aquí la carne de cerdo se supone que está prohibida. Y él me explica cómo fueron esos elementos, de cómo haces para conseguir, qué permiso tenés que hacer. Y ahí había otro video, otra historia que conté, cómo es que un salvadoreño consigue, bueno, en este caso conseguía el cerveza, conseguía carne, conseguía frijoles, el tipo de cosas que comemos acá, y cómo él tenía que sacar un permiso especial para poder comprar, y ibas a un lugar donde no te permitían grabar, eso sí, y ellos podían ir, los extranjeros pueden ir a estos lugares a comprar alcohol, a comprar carne de cerdo, a comprar salchichas, cosas que para nosotros son usuales y allá tienen que solicitar permiso porque están prohibidas por temas religiosos. Entonces aquí encontré otra historia yo. De hecho, la historia, como ustedes pueden ver, le pusieron pupusas en el desierto. Y yo cuento cómo fue esto de compartir un día con ellos y sobre todo de que a pesar que estás lejos, te sentís cerca por un momento de tu país. Otra cosa que me pasó y que también lo retraté en video y lo traté aquí en una historia en papeles, que se me perdió la maleta el día que yo llegué. Yo todavía no tenía ese ojo periodístico tan abierto de que tenía que hacer historia de todo. Y me acuerdo que le avisé a mi jefe y le dije, hey, se me perdió la maleta. Y le dije, va, ahí hay una historia, me dijo. Y yo así como, pucha, yo estoy bien preocupado por mi maleta porque no tengo ropa y ustedes quieren que haga una historia, pero bueno, tenía razón. Había una historia detrás de todo esto y yo la conté. Al final mi maleta apareció creo que 2 horas después y ahí fue otra de las tantas cosas que me pasó. Esa fue la primera de las historias que pasó. Y así les muestro otros ejemplos, los famosos que me encontré, de famosos con los que me fotografié, que entrevisté, que fueron muy amables conmigo, periodistas famosos que entrevisté también. Bueno, el famoso Jero Freixas, no sé si lo conocen, ha venido aquí varias veces.
Me lo encontré también, hablé con él, lo entrevisté, le hice un video para Reels, para Shorts, que fue muy visto, donde él hablaba de El Salvador y trataba de preguntarles cosas del Salvador para que la gente se sintiera conectada, la gente sintiera que esta gente sabe El Salvador y saben qué es lo que está pasando. Y ya, básicamente eso es, bueno, el tema de la presentación. Pero esas son las historias que yo buscaba retratar. Como les digo, uno siempre piensa ahora en que tenés que hacer el video, que tenés que hacer el texto. Y incluso ahora es más común que tenés que hacer audios en off donde narras ciertas historias. Y yo creo que lo más importante que hay que aprender de esta nueva, y creo que para ustedes es más fácil que para los que comenzamos antes. Bueno, para mí todavía fue fácil, pero hay periodistas más, más atrás que les cuesta más, pero es el tema de no pensar solo en grabar un audio, siempre grabar un video con su celular. A veces no importa la calidad porque, bueno, ustedes han visto, por poner un ejemplo, en Twitter, en Facebook, cómo se viralizan ciertas cosas tontas que pasan en el país y no tienen la mejor calidad de video. Y cuando lo ves no te preguntas, hey, ¿por qué no grabó este ángulo? ¿Por qué el video no se ve así? No, lo que te importa es la imagen, lo que pasó, el audio. Y por eso es importante siempre que pase algo, si podés grabarlo, lo grabás, eh, porque el video al final es lo que la gente quiere ver, es lo que le resulta más fácil a la gente. Y yo a veces no grababa ciertas cosas porque, como les digo, estaba con tantas cosas en la cabeza que se me iba el chip y yo terminaba por hacer solo fotos o por hacer solo audio, pero lo ideal siempre es hacer video, que es lo que te va a servir. No sé si tienen una pregunta hasta acá. Josué, Oscar te había preguntado, dice, ¿cuál fue la experiencia más complicada que tuviste? Dice. La más complicada que tuve, yo creo que fue esa cuando me increpó un catarí, porque sí me asusté. No sé si ustedes en ese tiempo recuerdan historias de periodistas que decían que los habían tratado mal, cierta gente de ahí de Qatar. A mí me pasó, como les digo, yo escribí todo lo que pasó, lo mandé, pero creo que ese fue el momento más incómodo. Luego me pasaban un montón de cosas que no las retraté, que no las publiqué. No sé si fue un error mío, si estuvo bien o mal. Pero, por ejemplo, que me salieron los primeros días ampollas en los pies, me costaba caminar, me dolían los pies. Tuve que comprar benditas para los pies. Tuve que, ni siquiera era tema de mis zapatos, era tema del clima. Los primeros días hacía mucho calor, después no, pero siempre me pasaba algo. De ahí una cosa que me pasó que de repente cuento, a alguna gente le da risa, es que la última semana me enfermé. Hay una gripe allá que le llaman, eh, no sé si era gripe del camello o creo que así se llama, y es que te agarra mucha tos, te pones muy ronco, te sentís mal, eh, te pones muy mocoso también. Entonces la última semana creo que mi cuerpo fue como viejo, has dormido poco, te has movido mucho, así que es hora de que te enfermes. Entonces la última semana yo estaba bien enfermo, me costaba tragar, me costaba comer, me costaba tomar cosas. Entonces creo que esa última semana fue la más difícil porque además ya estaba cansado, ya me quería regresar. Y todo eso me afectó. Y de hecho, el día antes, 2 días antes de la final, me acuerdo que se me metió una basura en el ojo, no me la podía sacar, me lastimé el ojo. Los últimos días salgo en las fotos con el ojo rojo, de cómo me quedo irritado. Tuve que ir a farmacias a comprar cosas, medicina. Había un jarabe muy bueno, por cierto, que era árabe, que me quitó la tos súper rápido, pero además el tema de estar enfermo en otro país y estar solo me entró como una paranoia que decía, porque de verdad les digo, era una tos horrible, nunca había tenido una tos así, y me entró una paranoia de, ¿qué pasa si me muero? Nadie se va a dar cuenta, estoy solo.
Me acuerdo que a los periodistas que estaban allá que conocí les dije, hey, mira, si mañana no aparezco, escribime, esta es mi dirección. O sea, me entró una cierta paranoia los últimos días de decir estoy solo y me puede pasar algo. Y creo que de cierta forma es lógico, normal que te asustes y decir, si me da un ataque de tos, quedo aquí, nadie se va a dar cuenta. Así que eso creo yo que fue mm, de lo peorcito que me pasó. Ahora me da risa, pero en ese momento sí me dio miedo. Cabal, ahorita todos nos reímos, pero en aquel momento sin duda. No, sí, sí fue bien feo porque sí, la verdad sí tuve, desde que estaba enfermo y no es lo mismo estar enfermo en tu casa que pues sí, en otro país solo. Recomendaciones para escribir bajo presión. Practicar, creo yo. La mayoría de nosotros, bueno, como David, quizás no tuvimos una práctica al respecto porque ya te tiran al campo y es como, hey, manda ya. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó mandar una crónica en el gráfico se fue la luz. No sé, David, si te acordás que había una computadora que le decían la cholca. Ah, pues con la cholca me mandaron que no le servía la batería y me acuerdo que estaba escribiendo y me la desconectaron. En el estadio del Firpo fue y perdí toda la crónica, tuve que volverla a escribir. Me estaban presionando que si ya iba a mandar, que cómo iba, y me tocó volver a escribir todo. Terminé con dolor de cuello. Yo creo que la única forma es practicar, escribir mucho y ser muy seguro a la hora de escribir. Creo que es lo más difícil cuando uno va empezando, cuando uno está estudiando, le cuesta eso. Con el tiempo y a medida lo vas haciendo seguido es más fácil, pero sí, para escribir bajo presión, eh, tratar de ponerte límites y ver qué tan rápido puedes resumir ciertos temas para salir con el tiempo. Hey, Josué, en ese sentido, ¿cuánto es el tiempo promedio que se tarda un periodista en escribir y publicar una nota en el gráfico, por ejemplo, en el sitio web? En el sitio web depende si es algo, por ejemplo, de última hora. Por ponerles un ejemplo, anuncian ahorita, digamos que anuncian, eh, imagínate que anuncian que ya se puede usar el estadio Cuscatlán. Y yo tengo la información ahorita, te tardas como unos 5 minutos en publicarlo y 5 minutos lo más. Y de ahí, ya que lo publicaste, comenzás a ampliar tu texto. O sea, la gente primero va a ver la noticia de 3 4 párrafos y después si hay algo que ampliar, lo vas ampliando y ya te tomas el tiempo para eso, que ya te tardas unos 20 30 minutos. Pero lo importante en la inmediatez es tener, por ejemplo, si he pasado algo de última hora, por ponerles un ejemplo, falleció Pelé, necesitas la nota ya. Como necesitas la nota ya y en web, hace 2 párrafos, 3 párrafos. Este día, bla, 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 Pelé falleció a los tantos años por esto y esto. Y nada, eso creo yo, como unos 5 o 10 minutos lo más, y de ahí te quedas ampliando una nota y ya te tardas más. Creo que había más preguntas por ahí. Sí, Gabriel preguntó que si no viste alguna escena destacable interesante con las autoridades de seguridad cataríes. Creo que es por todo lo que se mencionaba, ¿vale? Por medio. Y Carla te pregunta, ¿cuál fue la enseñanza profesional de redes sociales que te dejó el viaje? Ya. Ah, sí, aquí ya estoy leyendo. Dice, bueno, primero lo de las autoridades de seguridad, ¿no viste alguna escena destacable? Fíjate que eran muy amables, pero los árabes son muy pesados, son muy, muy pesados. Es un tipo de gente, es una cultura muy distinta a la nuestra, muy, muy distinta. Ellos eran muy amables, pero habían unos policías, habían como 3 tipos de policías. Habían unos que se vestían todos de negro, que tenían una boina como de lado, no sé qué tipo eran, pero ellos eran muy pesados, eran muy pesados. Recuerdo que una vez iba subiéndome a un tren y uno de ellos me empujó y me dijo, el tren ya está lleno, no puedes entrar. Y solo me hizo así y me dejó afuera. ¿Y qué puedes hacer en ese caso? Estás en otro país y te vas a poner a pelear con un policía.
Y en otra ocasión me acuerdo que yo quise saltar una barda en un estadio y ese mismo tipo de policía me dijo, no puedes entrar aquí. Y yo, sí, soy periodista, sí, pero no puedes entrar aquí. Y yo, ¿y dónde tengo que entrar? Tenés que ir a dar la vuelta hasta allá, me dijo, que era una cerca igual a donde estaba. O sea, él no quería que pasara ahí. Y yo le decía, de verdad, y me dijo de una manera bien seria, sí, es en serio, tenés que ir hasta allá. Entonces me hizo caminar como unos 100 metros para ir a hacer lo mismo. No puedes decirles nada, es la autoridad. ¿Cuál fue la enseñanza profesional de redes sociales que le dejó el viaje? Yo creo que es pensar mucho en el video o en la foto porque a veces se te olvida por las emociones o todo. Es bien usual que se te olvide grabar algo, que se te olvide hacer algo. Y, y creo que eso era bien importante, que siempre tenía que hacer videos, siempre tenía que hacer fotos. Creo que en ese momento en mis redes sociales, sobre todo en el Instagram, crecí un montón y la gente me escribía bastante y yo ahí me daba cuenta que lo que estaba haciendo estaba bien, porque a la gente le gustaba, a la gente le agradaba, a la gente me preguntaba cosas y creo que es parte del aprendizaje que me dejó todo esto de cómo poder retratar ciertas cosas. ¿Qué tipo de aplicaciones utilizó para editar contenido para las diferentes plataformas? Yo utilizaba, bueno, lo que yo les puedo recomendar es InShot, que es una, CapCut es otra aplicación, se la voy a escribir aquí, InShot, CapCut. En este caso, como tengo bueno, yo tengo un iPhone, uso el iMovie para editar. Casi todos los videos los editaba en el teléfono. Cuando hay que hacer cierto tipo de edición más especializada, ya lo haces en computadora. Pero yo para esta cobertura, por cómo iba y por el tiempo y todo, yo editaba todo en mi teléfono. Y cuando había que agregar ciertas pestañas o ciertas cosas, yo mandaba los videos armados con todas las entrevistas, los apoyos y todo. Y allá, bueno, acá le ponían ya las pestañas, le ponían ciertos elementos ya para que se viera mejor. Pero yo armaba siempre los videos, a mí me gustaba, yo tenía clara la idea de lo que quería. Lo que sí me acostumbré mucho es a narrar todo yo. O sea, yo iba a un lugar y era como que, bueno, aquí estamos este es el estadio tal, esta es la zona de prensa. Yo iba narrando todo porque era más fácil, se sentía que estabas ahí, creo yo. Esos eran los programas que usaba. No sé si hay otra pregunta. Bueno, todavía uso esos programas. Josué, ¿cuál es el equipo mínimo que debería dar el medio o que te da el medio para trabajar? Eh, ¿Cuál consideramos que debería ser? Mira, yo creo que, bueno, ahí sí hay ciertas cosas que son básicas. Por ejemplo, mi recomendación es que el medio te tiene que dar, en este caso el gráfico te tiene que dar micrófonos, te tiene que dar un buen teléfono, si es el caso que el medio te proporcione un teléfono. Yo lo que le recomiendo, y es una recomendación mía muy personal, alguien me lo recomendó una vez y creo que es la mejor decisión, es comprar mi propio equipo. Y con esto me refiero a ir de repente ahorrando y dentro de las cosas necesarias que tenés que tener es un soporte para teléfono, de esos que puedes agarrar así con las dos manos, te permite hacer un video más seguro. Cómprate una base, cómprate flash, yo creo que por aquí tenía uno. De esos flash que solo les pones pilas. De hecho, en Radio Shack venden una base que ya viene la base, vienen los dos flash o un flash y viene un micrófono. Eso es básico. Micrófono, base y luces. Esas son las cosas que siempre vas a necesitar. El audio es muy importante, sobre todo cuando haces entrevistas. Así que si pueden comprar, no te estoy diciendo un top de micrófonos, pero lo mejor posible, creo que te ayuda a hacer un mejor trabajo. Me preguntan con el internet cómo hizo o solo en el hotel. Ah, no, lo que pasa es que en Qatar, cuando llegabas allá, catering, te regalaban un chip.
Entonces, como la empresa, el gráfico me dio viáticos, yo, bueno, me regalaban un chip, te regalaban como 3 días de internet. Entonces yo el primer día conecté el chip y el día siguiente fui a la agencia a la compañía perdón, y compré un plan. El plan de internet costaba las 3 semanas, creo que eran como $40, con internet ilimitado. Entonces, eso es básico también. Bueno, David lo sabe. Básico cuando estás en otro país a una cobertura es comprar internet. Es lo primero que tenés que hacer. Eh, tenés que comprar internet, tenés que comprar un chip para tener, o sea, es básico porque es cómo te vas a mover, cómo vas a buscar información, cómo vas a saber a dónde vas a comer, si necesitas encontrar un lugar cerca para comer. Es básico tu teléfono, por eso les decía lo de las baterías, pero creo que sí, es muy básico lo primero, comprar en internet. ¿Cuánto de viáticos les daban? Ahí íbamos sobreviviendo. Pero para telefonía creo que tenía como $200 para internet. Entonces al final me sobró porque eran $40 por 3 semanas y estuve como 5 semanas. 2 veces compré internet y ya todavía nos sobró ahí para una hamburguesita. Bueno, creo que por el tiempo estamos. Creo que ya te quitamos bastante, ya te llevamos una hora ahí con todo. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Creo que ha sido valioso e importante. Solo te pido ahí una reflexión final acerca, bueno, de qué tan importante hoy son las redes en el periodismo en base a tu experiencia. No, mira, bueno, primero gracias. Cualquier cosa igual que pueda ayudarles, estamos a la orden. Siempre hay que preguntar, yo siempre lo dije, siempre preguntar, preguntar. Si tenés alguna duda, no penses que se van a reír de vos o algo, siempre es bueno preguntar. Y en cuanto a la importancia, creo que es básico. El periodismo está cambiando, va a seguir cambiando y es importante estar adaptado, es importante saber usar herramientas. Yo me encuentro con muchos jóvenes ahora que, que manejan de una forma que los demás no podemos o que a algunos nos cuesta más la tecnología, el tema de video, el tema de edición. Entonces creo que eso es básico. Eso te abre puertas y ya creo que ya no es ni el futuro del periodismo, es el presente. Así que hay que estar siempre atento a todo lo nuevo que se puede utilizar, ponerlo en práctica. Ok, chévere, gracias Josué, te agradecemos mucho. Cuídate, Gracias, David. Dale, ahí estamos bien. Cuídense. cuídate, hijo, gracias. Bien, vamos a hacer una pausa nosotros. Voy a parar la grabación. Estamos.